Minutos de la mañana vamos a tocar un tema bastante delicado y que tiene que ver con lo que ha sido considerado un retroceso en la guía que debe aplicarse en el caso del aborto terapéutico. La congresista Milagros Jáuregui ha dado a conocer que se actualizó la guía del aborto terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal. Se reduce así de 15 a 11 los supuestos por los cuales procede esta práctica. Pero ¿esto qué significa? Es decir, ¿qué eliminaciones o modificaciones se hacen? Por ejemplo, lo que se ha destacado es el hecho de que se elimine la violación a menores de edad como causal de aborto terapéutico. Para hablar de este tema y entender mejor por qué estaríamos ante un retroceso, está con nosotros la señora Susana Chávez, obstetra y directora de incidencia de PROMSEX. Bienvenida y muchas gracias al programa. Ahora, he mencionado únicamente uno, ¿no?, de los supuestos que ha sido eliminado, pero hemos hablado de un total de 4. En realidad son 2 supuestos que se dividen en esta parte. Y lo que se ha eliminado es el reconocimiento del daño a la salud mental. No es en sí mismo la violación. Lo que ocurre es que la alta frecuencia de casos que llegan a los establecimientos de niñas con embarazo como resultado de la violación, lo que ha hecho es atender esta problemática y decir, muy bien, nosotros tenemos una gran cantidad de demanda de niñas en estas condiciones, por lo tanto, facilitemos el procedimiento incorporando y reconociendo, dando certidumbre a los médicos para que intervengan cuando hay un embarazo producto de una violación, porque se reconoce el daño a la salud mental que esto produce. Daño a la salud mental y a la salud física, imagino también. Absolutamente. ¿Por qué? Porque el cuerpo de una niña, en principio, no está preparado para gestar. Así es. Correcto, no ha terminado el desarrollo para poder llevar adelante una gestación. Pero lo que usted dice es sumamente importante, que se tome en cuenta además el impacto en la salud mental de esa criatura que además ha sido violentada, y producto de esa violencia además de pronto tiene que verse, ¿no?, en la situación de que será madre. Totalmente. ¿Por qué se ha hecho esto? ¿Bajo qué lógica? Bueno, ha sido bajo una presión porque definitivamente hay un sector opuesto al aborto terapéutico. Y en realidad lo que no está en debate en el país es la validez del aborto terapéutico. A propósito de eso, yo quisiera recordar por una parte que el aborto terapéutico existe en virtud de una ley de 1924. Totalmente. Es decir, hace más de 100 años que tiene vigencia esta ley. Es cierto que no se reglamentó y se tomó 90 años, creo, en hacer un reglamento que fue hecho en la década pasada. Pero yo quisiera que usted defina, para que quede claro para todos, ¿qué cosa es un aborto terapéutico? ¿Cuál es la diferencia con el aborto, que no es legal en el Perú, lo es en otros muchos países del mundo? Y también que nos diga quién define si el caso corresponde a los parámetros jurídicos del aborto terapéutico. Sí, bueno, el aborto, digamos, terapéutico es la interrupción del embarazo cuando hay de por medio una razón. Y esa razón creo que es importante. Cuando este embarazo pone en grave riesgo y daño permanente, la posibilidad del riesgo, que es bien importante, a una mujer que lleva este embarazo. Entonces, la ley lo que ha hecho es decir, no podemos sacrificar a las mujeres para continuar un embarazo a cualquier costo. Por lo tanto, tiene la posibilidad de ella decidir. ¿Quién define cuándo se necesita un aborto terapéutico? En el Perú es una junta médica, pero lo define también su médico, y la que acepta, admite o no es la mujer o es la persona gestante. Aún si es menor de edad. Aún si es menor de edad, desde los 14 años ella puede decidir si yo quiero continuar con esto. Y antes de los 14, porque lamentablemente hay casos eso de niñas justamente de menos de también 14 años. Quería preguntar, ¿qué pasa con las niñas que vemos 10, 11, 12 años o incluso pequeñitas dentro de lo que se ha convertido en una práctica de violencia familiar, por ejemplo, instalada en nuestra sociedad? Totalmente. Por lo general, los casos que llegan a los establecimientos son los casos en que las madres, la familia solicitan la intervención médica. Estos casos no llegan espontáneamente, no se descubren de pronto, sino llegan a solicitud. Porque fíjate, Mávila, más o menos en el país llegan 4.000 casos de mujeres en los 3 últimos años que se ha hecho el estudio, que han llegado
digamos, víctimas de violación con embarazo. De esas mujeres, la mitad son niñas menores de 14 años. Menores de 14 años, la mitad. La mitad, en una cifra acumulada de unos 10 años. Pero digamos, es importante. Cada año en el país nacen, o sea, digamos, recién nacidos de niñas menores de 14 años, al menos 2.000. Entonces, esto lleva a una situación compleja. Perdón, son 1.500, pero de los cuales en embarazo son como 2.000, 2.500, porque hay pérdidas, eso Claro, no se cuenta. Por lo mismo que decíamos, el cuerpo de una niña no está preparado para llevar adelante un embarazo. Totalmente. Ahora, ¿qué sucede con el momento en el que se decide? ¿Juega un factor importante? Es decir, cuando se habla, por ejemplo, del inicio del embarazo o cuando se habla de un embarazo avanzado. ¿Eso puede ser un factor a tomar en cuenta? Bueno, sí, por supuesto, porque por ejemplo, el reglamento acá, la guía terapéutica incluye hasta las 20 semanas. Pero, por ejemplo, si esta fuese una niña pequeña que además tiene efectivamente un serio deterioro, no debería haber límite, porque lo que no se puede es someter a una situación totalmente complicada, ¿no? Hay que privilegiar en ese caso la salud. Reconoce la ley y eso no está en debate, pero sí. Pero este reglamento supondría ese retroceso. No, lo que ha pasado es lo siguiente. Nosotros en el 2014, a raíz del caso LC, que fue un caso muy reconocido de la niña que intentó suicidarse y todo lo demás, el Perú recibió el dictamen para implementar el protocolo de aborto terapéutico. Recién allí se implementó, el 2014. Y de ahí ha ido ligeramente incrementándose el acceso. Esto, de alguna manera, tenemos un reglamento vigente del 2014 que no se ha actualizado hasta la fecha. Y, por ejemplo, ¿qué no incluye ese reglamento? Situaciones como las niñas... Acérquese al micro, por favor. Situaciones de las niñas cuando lo que se recomienda, ahorita con el caso Camila que hemos tenido desde el Comité de Derechos del Niño, que ese protocolo tiene que adaptarse a la situación de las niñas por la situación particular en que se encuentra. Y el país se halla en falta. Bueno, eso es lo que se ha anulado. Muchísimas gracias por estar acá y por alertarnos de una situación. No le pregunto ya más cuál es la actitud del Ministerio de Salud, particularmente el viceministro Herbert Cuba, que ya lo conocemos por declaraciones dudosas sobre las vacunas contra la hepatitis y otras, pero en todo caso lo que queda claro que debemos repudiar con la más grande energía la práctica de la violación sexual en general, que es una abominación y muy en particular la que se practica en nuestro país contra niñas, porque este problema que usted señala viene sobre todo por una forma de tolerancia y de laxismo que ha habido para no castigar con toda la severidad que haga falta a quienes son capaces de violar a una niña, causando, entre otros problemas, aquel que usted nos ha explicado, que es el número elevado de niñas que si dieran a luz como consecuencia de una violación podrían perder la vida. Totalmente. Además de haber perdido ya la paz mental que es causada naturalmente por una violación, sobre todo en la mayor parte de los casos, personas de su entorno familiar. Así que muchísimas gracias por su presencia. Solamente una pequeña aclaración, si me permite, Sí, es por que favor. los hospitales están en la obligación de seguir atendiendo a las niñas. Esto no ha terminado. No ha cambiado con la modificación del protocolo. Se ha, digamos, reducido una opción que hubiese facilitado y dar más certidumbre a los médicos, pero no, continúa la vigencia del aborto terapéutico. Muy bien, muchísimas gracias, señora directora de Promsex, y por estas informaciones. Señora Susana Chávez, obstetra de profesión, de manera que usted sabe de lo que habla. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a la pausa y los titulares de la media hora, Mávila. 9:30 en punto.